Buenos días. Continuamos con el programa de entrevistas, arquitectos invitados en Mallorca Home Meeting. Recibimos a Jaime Salvá. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, gracias. Jaime Salvá es el director del despacho de arquitectura Jaime Salvá. Y creo que vamos a hablar de algo súper interesante, que es qué buscan los extranjeros al construir su vivienda en Mallorca. Jaime Salvá es una firma de arquitectura e interiorismo con sede en Mallorca, comprometida con ofrecer soluciones de diseño distintivas y atemporales que respondan a la vida contemporánea. Vamos a ir vamos a ir viendo diferentes proyectos y vamos a hablar un poco sobre tendencias, diseño, sostenibilidad, confort y, alguno de vuestros proyectos. No sé si quieres comenzar, vamos viendo, ¿explicas algo o comenzamos con...? A mí me gustaría saber, dentro de este tema que estamos planteando, ¿cuáles son las ubicaciones y estilos arquitectónicos que atraen a los extranjeros a quererse construir, o sea, que se quieren construir una casa en España? Bueno, nosotros trabajamos principalmente... y específicamente en Mallorca. En Mallorca. Dependiendo del presupuesto que tenga el extranjero, busca un perfil de proyecto u otro. Es decir, hemos hecho también plurifamiliares de residencias de lujo, de edificios, en zonas de Palma como son Armadams o Calamayor, que sería el producto de apartamento de lujo. Y luego cuando nos vamos a viviendas unifamiliares, las zonas que más nos demandan a nosotros suelen ser en Palma Son Vida y en Calviá, pues Santa Ponsa, Cap Falcó, Calaviñas, y luego Andratx, que está el puerto de Andratx, y Calallamp. Digamos que estas serían las zonas más recurrentes y luego siempre tenemos proyectos en todas las partes de la isla, ¿no? En Porto Colom, en Santanyí, en Puigpunyent, en Llucmajor, etc. Y luego está por otra parte las viviendas rústicas, que serían como la tercera tipología que más nos entran en el despacho, que son parcelas que tienen un mínimo de 14.000 metros cuadrados y que tienen unos requisitos estéticos rústicos a seguir y que también hay bastante demanda. ¿Y por qué crees que vuestro cliente os busca a vosotros, Jaime? Normalmente, es difícil de trazar el origen de por qué contacta con nosotros, pero normalmente lo que más funciona es el boca a boca y abrimos el despacho en el 2006, ya pues hay una trayectoria de proyectos acabados, de clientes que conocen a gente, de empresas constructoras y todo el círculo, pues al final... Yo creo que cuando un cliente quiere hacer un proyecto es una inversión muy importante, entonces no solo mira a una opción, miran a varias y lo importante para nosotros es estar allí en la primera selección para poder optar al proyecto en cuestión. Entonces al final el cliente pues mira, compara a través de lo que puede ver en la página web o en citas presenciales con nosotros o videoconferencias o lo que sea y entonces pues decide, ¿no? Seguramente muchas veces hemos estado en esa lista inicial y nunca hemos llegado a contactar con ellos porque han elegido otra opción, pero bueno, la verdad es que ahora tenemos bastantes proyectos en marcha y nuestro objetivo es que el cliente acabe contento por varios motivos. Uno de ellos es es que nos pueda recomendar en el futuro. ¿Y crees que influye, ¿no? Lo que dices, ya tenéis una trayectoria con unos proyectos construidos y crees que el diseño, vuestra capacidad, o sea, la capacidad que tenéis y que estáis demostrando para adaptar vuestros proyectos al entorno natural y además, siguiendo en una línea de sostenibilidad y
Claro, eso va también a un tipo de cliente específico, ¿no? Que podéis Sí. ofrecer un poco la solución a lo que quieren dentro de lo que es vuestro estilo, ¿no? O sea, Sí. que realmente es algo que a vosotros sale de vosotros construir así, ¿no? Y entonces, Sí, yo creo que también afecta, es decir, normalmente cuando llega un cliente ya hemos pasado un mínimo requisito de filtro en cuanto al diseño, ¿no? Es decir, si lo que ha visto no le ha gustado nada, ya no llegamos a conocerle, porque ya no contacta, ¿no? Y entonces allí cuando se termina de decidir, influye mucho el diseño, pero también influye mucho, yo creo, que es el feeling que tengas con el cliente. Muchas veces la flexibilidad porque hay principalmente dos tipos de clientes. Los promotores que construyen para luego vender. En ese caso, el diseño que tenemos que hacer es relativamente neutro porque no conocemos al comprador, al destinatario final. Y luego está el cliente final, que a veces entra, pues que es la familia que se hace su casa, ¿no? Y creo que en ambos casos, ¿no? Pero sobre todo para este segundo es muy importante saber escuchar, saber entender la situación del proyecto y tener flexibilidad para adaptarnos a lo que ellos quieren, pero siempre reconduciéndoles, porque no siempre las ideas que aporta un cliente son buenas por diferentes motivos. Hay veces que no se pueden hacer técnicamente y otras veces que a nivel de diseño creemos que no es la mejor opción. Pero siempre que nos vienen con una idea, intento algún motivo, ¿no? Entonces, por eso decía que vamos de lo general a lo particular, siempre teniendo en cuenta conceptos generales, ideas que hay en mente. Pues, por ejemplo, quiero tener un patio interior o quiero tener un uso determinado en la planta baja o una cocina abierta y una segunda cocina trasera porque tengo personal de servicio, ¿no? Entonces todo esto lo tienes siempre en cuenta, pero la idea es limitar, no retroceder, ¿no? O sea, es decir, ir poco a poco siendo muy transparentes con el cliente en el sentido de que esté al corriente en todo momento de los avances por si tiene algo que decir, porque uno de los motivos que encarecen una obra y la retrasan son los cambios en fases en donde ya hay que retroceder para atrás, ¿no? Y entonces la idea es esta, que no retroceder. También intentamos tener el control del interior también, que nos encarguen el proyecto de interiorismo, porque creemos que cuando un mismo equipo tiene el control de todo, hay menos sorpresas, todo el proyecto tiene un mismo concepto, cambios que podría hacer una persona externa al equipo en alguna parte, como por ejemplo el interior, podría afectar a la normativa urbanística y a lo mejor desconocerlo, y esto puede suponer un problema luego. Y ya si desde la primera idea ya se tiene un concepto global del proyecto, incluyendo el interiorismo, unidad, sí. Porque además nos demandan mucho y así debe ser, pues el comunicar mucho el interior y el exterior. Entonces, por ejemplo, en un salón comedor cocina con grandes correderas que las abres y no sabes dónde estás, si en el interior o exterior, pues si no, dónde parar, ¿no? Y entonces, para nosotros es ideal que nos dejen desarrollar todo el proyecto. ¿Y suele darse el caso que podáis hacer proyectos integrales? Muchas veces sí, depende. A veces el cliente tiene su equipo de interiorismo aparte y el objetivo ahí es hacer equipo, ¿no? Para estar desde una fase lo más inicial posible. Nos pasa también que normalmente cuando empezamos a diseñar no sabemos quién va a ser la empresa constructora. No lo sabemos incluso cuando estamos detallando el proyecto de ejecución con los detalles constructivos, estructurales, instalaciones, etcétera, ¿no? Y porque normalmente en un proceso normal el cliente saca a licitar el proyecto y intervienen varias constructoras que presupuestan. Y
es un proceso que se entiende, pero para nosotros lo ideal sería conocer al constructor desde el minuto cero, ¿no? Porque hay muchas veces que quien va a construir de verdad, pues le va mejor hacerlo de una manera u otra, y entonces esto afecta a lo mejor a un material que es igual de bueno que el otro, pero que a lo mejor tiene un espesor diferente, y nos viene muy bien tenerlo claro desde el inicio y que no haya sorpresas, o elementos singulares que se pueden desarrollar de diferentes maneras. Muchas veces tenemos grandes vuelos de la planta piso sobre la planta baja y en fin, hay siempre... recientemente hicimos una casa de hormigón visto, que es un sistema constructivo muy delicado porque la estructura es el acabado final, es lo que se ve, y tuvimos mucha suerte de que la empresa constructora fue un 10 y además construimos en un plazo de 10 meses que es muy reducido y todo fue bien. Pero si la empresa constructora no hubiera sido buena, el proyecto hubiera acabado de diferente manera. Ya, garantizar los resultados cuando no sabe lo que dices, no se puede controlar esa parte del proceso final que también es tan importante. Pues exacto. Sí. Si te parece bien, nos gustaría que nos hablaras de casos de éxito o casos que tú consideres que hayáis construido más relevantes, un poco porque hayan sido más retadores o hayan requerido soluciones diferentes. Bueno, es difícil centrar aquí el equipo, por cierto, importante. Este es el equipo en el despacho, luego hay colaboradores externos, etcétera. Es difícil elegir un proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas que han sido importantes en el despacho. Ahora mismo estamos desarrollando 3 edificios plurifamiliares en la zona de Son Armadams. Entonces, quizás sería algo a destacar porque es no únicamente un edificio, sino que es un conjunto de edificios que están cambiando una zona junto con la intervención en la Plaza Gomila que ha hecho el despacho Gras, y además las obras del Paseo Marítimo que se están haciendo, ¿no? Entonces, en este caso... Mañana está Guillermo Reynés hablando sobre genial. ese proyecto. Sí. Pues yo creo que es muy bueno para la ciudad porque hemos cogido 3 edificios que ya existían, es decir, no estamos consumiendo territorio. Estos edificios estaban ocupados y además los últimos usos de los edificios pues habían sido de usos nocturnos y bueno, no sé cómo calificar exactamente uno de ellos, pero entonces creemos que es bueno para la zona recuperar el uso residencial que tiene el barrio de Son Armadams. Y además esto genera que los locales de alrededor pues también puedan cambiar y se generen nuevos negocios para abastecer a estas casi 30 familias nuevas que van a habitar esa zona, ¿no? Entonces esto sería uno de ellos. Luego, no sé, viendo un poco, esto es una casa rústica que comentaba que es otro estilo, ¿no? Esto no, esto es una de Son Vida. Estos proyectos que estamos viendo ahora mismo es un conjunto de 4 viviendas unifamiliares consecutivas en Son Vida que también tiene un interés por el hecho de que es el conjunto de 4 y la idea era que tengan un mismo concepto y tal, pero no repetir, que no parezcan viviendas de una urbanización que son todas iguales, ¿no? Entonces todas se diferencian entre ellas. Esta sería otra, a pesar de que tienen materiales similares, etcétera, ¿no? Y luego también me gusta destacar, a lo mejor, a ver si lo vamos a ver, elementos singulares de cada proyecto. Esto, por ejemplo, es un apartamento en el barrio Santa Catalina de 120 metros, que es un uso totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente. Y me gusta darle a cada proyecto algo que te haga sacar una sonrisa, ¿no? Algo que lo diferencie. Y cuando es un proyecto para vender, un promotor es más difícil de conseguir, pero cuando es un cliente particular es más fácil. Y ahora estoy buscando una imagen, a ver si la veo, que se me ocurre, que es en el campo enfrente del campo de golf de Santa Ponsa, le llamamos Golf House, pues hicimos una cubierta jardinada
a la que tiene acceso la habitación máster, que ocupa toda la planta piso. Y entonces en esa cubierta jardinada que el cliente tiene justo enfrente de la cama, con vistas al campo de golf, pues hemos planteado hacer un mini golf, ¿no? Que incluso si tiras muy lejos la pelota cae dentro del golf, ¿no? O, por ejemplo, hicimos una vivienda unifamiliar en Somvida para un deportista. Los deportistas suelen tener las salas de trofeos muy escondidas, a veces en un sótano que nadie ve, y si el cliente es tímido, nadie la ve, solo su madre, ¿no? Entonces, hicimos que en el proyecto, justamente la piscina, una de las paredes de la piscina conectaba con el sótano que había detrás. Y hicimos una apertura de cristal para que cuando estuvieras buceando por la piscina, a través pudieras ver las baldas retroiluminadas con todos los trofeos, ¿no? Y bueno, son un par de ejemplos de elementos así que hace que un proyecto sea más divertido, ¿no? Sí, sea más divertido y además también sorprender un poco al cliente, ¿no? Que Exacto. cree que igual ya eso está todo pensado y que siempre hay soluciones originales y guiños. ¿Y esta casa es? Esta es una rústica en Miniagual, una parcela de 35.000 metros cuadrados, muy plana, que entonces decidimos hacerlo en planta baja para que todas las estancias tuvieran conexión con el exterior. Creemos que en rústico es bueno desarrollar todo en planta baja, a no ser que el subir a la planta piso te suponga conseguir una vista que no tenías en la planta baja. Pero conectar mucho con el exterior de las parcelas que son tan grandes, ¿no? Entonces, en este caso, pues la normativa rústica te exige un 80% de cubiertas inclinadas de teja árabe, y pues, aquí intentamos conseguir que no lo pareciera, ¿no? Y esta es desde arriba. Y bueno, esta es una reforma en el casco antiguo de Palma, muy cerca de la Plaza Cort, en donde intentamos conservar todos los materiales originales que podíamos, como este pavimento primero, y bueno, darle un toque con los cuadros de Tintín que al cliente le gustaban. Y por ejemplo, este proyecto el resultado final se parece mucho a los renders, cosa que es muy difícil de conseguir porque hay muchos obstáculos en el camino. Entonces, cuando lo conseguimos, nos sentimos muy orgullosos, porque quiere decir que ese proyecto ha sido exacto, ejecutable, perfecto. Que no ha habido trabas por parte de cliente, ayuntamiento, constructor, costes, soluciones técnicas, ¿no? Y bueno, pues, en fin, este proyecto tenía este bar en la entrada porque tenía una zona oscura en la entrada muy grande que no tenía un uso definido, y hicimos este bar. Y esto es una reforma de un apartamento enfrente de las Malgrats, de un apartamento muy pequeñito. Y estos proyectos que nos estás enseñando son proyectos integrales, donde habéis hecho todo, también el interiorismo, ¿verdad? Hay de todo, hay parte... Este era el minigolf que comentaba. Esto es un render, todavía no... vamos a empezar las obras el mes que viene, y parte. Pero, por ejemplo, estos renders que estamos viendo ahora se presentaron en una primera propuesta, pero como se ve, detrás del cristal hay un interior. Entonces ya, sin haber trabajado mucho en ello, ya enseñamos algo del interior, ¿no? Entonces nos entristece cuando al final el interior no lo hacemos nosotros, porque ya lo hemos iniciado. Porque ya lo estáis viendo, sí, como, o sea, qué es lo que integraría todo, cuál sería la vista perfecta desde... Sí. Y luego, en términos generales, bueno, esta es una vivienda en Son Puig. En términos generales, sí que vemos lo que nos demandan los clientes, ¿no? Pues para villas grandes es... a nivel de usos, que por ejemplo la cocina es muy importante cada vez más desde hace años ya. Está muy integrada en el salón, comedor, cocina, todo junto, y hay veces que
que se necesita hacer una segunda cocina trasera cuando el tamaño de la casa lo permita, pues para hacer las croquetas, ¿no? Y las gambas y tal, y que no molesten también es muy recurrente, más que gente de servicios, es recurrente que venga un chef a la casa a preparar una fiesta, una cena. Entonces, en ese caso, el chef y su equipo se van a la segunda cocina por la tarde ya y están allí como más separados del resto de la vivienda, ¿no? Luego, bueno, en donde los ayuntamientos que se puede permitir en los sótanos los usos de spa, cines, etcétera, también es recurrente. Y espacios muy abiertos. Los espacios exteriores, sobre todo después de la pandemia, son más importantes. Se valora mucho tener un jardín, pero lo más practicable posible para hacer deporte al aire libre, para estar con los niños, etcétera. Y en cuanto a estilos, materiales, etcétera, así como 10 años atrás era muy importante pues la piedra seca de Santanyí, como el muro que vemos a la izquierda, y volúmenes blancos y madera en la fachada, que todavía se está desarrollando porque hay proyectos que están iniciados hace 5 años a lo mejor. Sin embargo, ahora en los últimos se nos está demandando más que el blanco, sobre todo en el exterior, pero en el interior también, no sea tan blanco nuclear, sino que un blanco, no solo blanco roto, sino incluso un gris claro, más integrado al entorno, incluso a veces como un gris verdoso. Y luego los elementos que en fachada antes eran de madera, pues como se puede ver aquí, en los últimos proyectos estamos integrando perfiles metálicos que tienen más flexibilidad a la hora de elegir la sección. Podemos elegir diferentes secciones de tubulares, pueden llegar a ser estructurales. Se puede igualar en la textura y el color con otros elementos del interior o del cerramiento de la parcela o de puertas del cerramiento de la parcela para la entrada de vehículos, etcétera. Y tienen a veces un mejor mantenimiento que las lamas de madera, que cuando es madera natural en Mallorca con el sol que tenemos siempre dan problemas, y cuando es madera tecnológica hay buenas soluciones, pero a veces tienen algunas limitaciones que con perfiles metálicos estamos viendo que a lo mejor es más ventajoso. Y luego mucha vegetación, ¿no? La vegetación muchas veces no se tiene en cuenta en los proyectos, ¿no? Y al final pues es importantísimo. Se pone improvisando en el último momento y es muy importante, no solo el jardín que divide totalmente jardín con casa, sino integrarlo. Incluso las terrazas de las plantas piso, como podemos ver aquí, pues que haya elementos que permitan colgar la vegetación, etcétera. Sí, que crea mucha más armonía también en el diseño. Sí. Y bueno, carpinterías grandes nos demandan, técnicamente a veces suponen retos, pero en fin, hay veces también que para una vivienda parece que algo es imposible, pero me gusta comparar con un aeropuerto, ¿no? O sea, lo que es una carpintería muy grande para una vivienda, en un aeropuerto es muy pequeña, ¿no? Entonces, técnicamente se puede siempre, pero es un tema más de costes, que a veces desaparece del proyecto una solución idílicamente planteada al inicio por el cliente, pero muchas veces es por un tema de costes. Pero hay veces que hemos motorizado carpinterías correderas muy grandes, pero a lo mejor por un coste de, no sé, 30.000 euros por 2 correderas, ¿no? Que solo motorizarlas. Entonces, claro, al final se va por allí, más o menos. Bueno, los proyectos que estamos viendo, la verdad que todos maravillosos. Además, sois un equipo muy joven, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, bueno, no sabía decirte la media edad, pero sí, entre 30 y 40 años podría ser la media. Y sí, motivados, con ganas, y además hacemos un equipo que creemos, de hecho, que hay muchos clientes, sobre todo promotores, que valoran mucho pasárselo bien en el proceso también, y que esto ya va aparte de la arquitectura, ¿no? Y
y que no quieren trabajar con gente con la que no les apetezca estar. Y entonces esto lo sabemos. Se crea una relación al final muy estrecha entre el Sí. arquitecto, cliente, a la hora, o sea, Claro. tiene que haber mucha comunicación y, como has comentado antes, feeling, ¿no? Es muy importante. Hay clientes que trabajamos para ellos desde hace 15 años a lo mejor, y lo sabemos y intentamos trabajarlo, haciendo comidas, pero no solo internas de mi equipo, que también, sino con los clientes. En el equipo más o menos cada 3 meses salimos a ver las obras que estamos desarrollando, pero todo el equipo juntos, porque hay veces que hay gente del equipo que no llega a ver el resultado final, ¿no? Y esto para nosotros es muy bueno para comentar detalles que estamos dibujando para futuros proyectos, pues a ver cómo han salido, cómo han quedado, pros, contras, hablar con el constructor, que el constructor nos critique, nos gusta porque nos evita errores futuros, y luego con el cliente, ¿no? Cuando el cliente ve todo el equipo en su obra y ve que intervenimos en él. Bueno, el caso más extremo, estamos desarrollando un proyecto en Berlín y el cliente me pidió ir a ver el solar, y como habíamos ganado un proyecto de 4 viviendas que nos llevó mucho trabajo y habíamos dicho en el equipo, en el despacho, que si ganábamos íbamos a hacer algo, pues el premio fue ir a Berlín a todo el equipo a ver el solar, ¿no? Entonces el cliente se quedó muy sorprendido cuando vio que de la furgoneta que habíamos alquilado en el aeropuerto iba saliendo gente para ver un solar vacío, ¿no? Y ya este detalle ya ha marcado una diferencia en la relación con este cliente alemán, que una de las limitaciones era la distancia. Era un cliente que yo nunca había visto personalmente, solo en videoconferencias, pero ya el vernos personalmente ha hecho que ahora, cuando el equipo comunica con él por email, ya hay un valor añadido de cariño y feeling que no hubiera habido, ¿no? Yo creo que es muy importante en este tipo de, sobre todo de proyectos, bueno, y cuando es un proyecto de arquitectura, el trato humano, ¿no? Saber quién es, y, o sea, eso transmite mucho y luego se refleja al final en el resultado. Sí. Jaime, pues muchísimas gracias Muchas gracias. aceptar la invitación para venir a Mallorca Home Meeting. Un placer. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Por ese grandes trabajos. Y bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias.